El polvo de cal me picaba en la nariz mientras picaba la pared con el cincel. Después de 20 años siendo albañil en Guanajuato, estaba acostumbrado. Lo que nunca esperé fue que esa pared en particular, en esa casona colonial que estábamos restaurando, cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Ernesto Jiménez, tengo 43 años y soy maestro de obra. La gente dice que tengo un don para entender los edificios antiguos, para escucharlos, como bromea mi compadre Toño. Quizás por eso el arquitecto Mendoza me contrató específicamente para la restauración de la Casa Rivera, una mansión del siglo XVIII en el centro histórico que un empresario estadounidense había comprado para convertirla en hotel boutique. Ernesto, necesito a alguien que respete la historia de este lugar, me dijo Mendoza el primer día, mientras recorríamos los patios interiores invadidos por la maleza. Esta casa perteneció a uno de los mineros más ricos de la colonia. Ha estado abandonada casi 30 años. El trabajo comenzó normalmente. Limpieza, apuntalamiento, evaluación estructural. Mi equipo constaba de 8 hombres, la mayoría jóvenes sin experiencia en restauración, salvo por Toño y el viejo Jacinto, que había trabajado conmigo desde siempre. Los primeros indicios aparecieron durante la tercera semana. Estábamos reforzando los cimientos en el sótano cuando Jacinto me llamó. «Jefe, venga a ver esto», dijo señalando una grieta en el piso que se había ampliado después de retirar unos escombros. «¿Se siente corriente de aire?». Me acerqué y efectivamente, de la grieta salía un flujo constante de aire fresco. En una ciudad minera como Guanajuato, llena de túneles antiguos, no era completamente inusual. Lo reporté a Mendoza, quien tomó nota para solicitar un estudio del subsuelo. Probablemente sea parte del sistema de túneles coloniales, comentó distraídamente. La próxima semana vendrán los ingenieros. Pero los ingenieros estaban ocupados con otros proyectos del gobierno federal y su visita se retrasó. Mientras tanto, continuamos trabajando. Fue entonces cuando comenzaron los accidentes. Primero un andamio que se desplomó inexplicablemente, aunque Toño juraba haberlo asegurado. Luego herramientas que desaparecían y aparecían en lugares distintos. Un día, una sección completa del techo del segundo piso se vino abajo sin explicación. Por suerte después de nuestro horario laboral. «Este lugar está maldito», murmuró uno de los ayudantes más jóvenes. «No seas supersticioso», le respondí. «Estas casonas viejas siempre dan problemas, por eso nos pagan». Pero incluso yo, escéptico por naturaleza, comencé a inquietarme cuando las grietas en el sótano siguieron expandiéndose a pesar de nuestros intentos de sellarlas. El suelo parecía moverse bajo nuestros pies. «Hay actividad en el subsuelo», le dije a Mendoza. «Necesitamos esos ingenieros ahora». Mendoza se mostró irritado. «El inversionista viene la próxima semana, Ernesto. No podemos alarmar a nadie. Sella esas grietas como puedas y sigue con el segundo piso, que es lo que va a haber». Esa noche me quedé después de la jornada. La luz menguante que entraba por las ventanas sin cristales proyectaba sombras alargadas sobre las paredes descascaradas. Regresé al sótano con una linterna potente y comencé a examinar las grietas más de cerca. La fisura principal se había ensanchado a unos 10 centímetros. Me acosté en el suelo y dirigí el haz de luz hacia el interior. Al principio solo vi oscuridad, pero luego, un espacio. No un túnel estrecho como esperaba, sino algo más amplio. Tomé una varilla metálica y la introduje en la abertura. No encontró resistencia por varios metros. Mi curiosidad profesional venció a la prudencia. Usando una barra, agrandé la grieta lo suficiente para pasar mi cuerpo. Me deslicé por la abertura y caí aproximadamente 1 metro hasta una superficie de tierra compacta. La linterna reveló que estaba en algún tipo de cámara subterránea, más grande de lo que había imaginado. No parecía un túnel minero tradicional. Las paredes estaban parcialmente revestidas con piedra trabajada. Este era un espacio construido deliberadamente,
no una formación natural ni una galería minera. Al fondo de la cámara, algo captó mi atención. Una estructura de ladrillos que formaba una especie de muro divisorio. Me acerqué y noté que los ladrillos eran diferentes, más recientes que la construcción circundante. Algo no cuadraba. Mi instinto de albañil me dijo que ese muro no pertenecía allí. Golpeé ligeramente con el mango de la barra. El sonido reveló que era hueco detrás. Comencé a trabajar metódicamente, retirando ladrillos uno por uno. El trabajo me tomó casi 1 hora. Cuando abrí un agujero suficientemente grande para pasar la linterna, lo que vi me dejó helado. Cadáveres, al menos media docena, en distintos estados de descomposición. Algunos parecían relativamente recientes, otros eran poco más que esqueletos vestidos. Todos estaban atados. Retrocedí horrorizado, golpeándome la cabeza contra el techo bajo. El pánico se apoderó de mí. Necesitaba salir de allí. Trepé torpemente por donde había entrado y salí a la noche fresca de Guanajuato, respirando agitadamente. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a la policía inmediatamente? Pero si se trataba de algo histórico, ¿de algún entierro colonial? No, los cuerpos más recientes descartaban esa posibilidad. Esto era contemporáneo. Asesinatos. Decidí hablar primero con Mendoza. Era un arquitecto respetado, con conexiones en el ayuntamiento. Él sabría cómo proceder legalmente. Le llamé esa misma noche. ¿Encontraste qué? Su voz sonaba extrañamente contenida al otro lado del teléfono. Cuerpos, arquitecto. Varios. Algunos bastante recientes. Detrás de un muro de ladrillo nuevo en una cámara debajo del sótano. Hubo un largo silencio. Escucha, Ernesto. No hagas nada. No digas nada a nadie. Iré inmediatamente para allá. Esperé en mi camioneta, estacionado frente a la casona. Media hora después llegó Mendoza, acompañado de 2 hombres que no reconocí. Me tomé la libertad de traer al licenciado Valdivia, representante legal del inversionista, y al comandante Esparza. Me explicó Mendoza con una calma que me pareció forzada. Necesitamos manejar esto discretamente. El tal comandante no vestía uniforme ni se identificó formalmente. Los 3 hombres me siguieron al sótano y bajamos a la cámara. Mientras iluminaba los cuerpos, noté que el licenciado y Mendoza intercambiaron una mirada significativa. Son viejos, probablemente de la época revolucionaria, dijo el licenciado, obviamente mintiendo. Esta ciudad está llena de estos hallazgos históricos. Con todo respeto, licenciado, algunos son recientes, insistí. Mire este de aquí, la ropa ni siquiera se ha descompuesto completamente. Ernesto, intervino Mendoza con tono conciliador, entendemos tu preocupación. El comandante Esparza se encargará de la investigación oficial. Mientras tanto, esto debe manejarse con absoluta discreción. El patrimonio histórico de la ciudad, la inversión en juego. Estoy seguro de que comprendes. La manera en que me miró el comandante me heló la sangre. No era la mirada de un policía a punto de iniciar una investigación, sino la de un depredador evaluando una amenaza. Por supuesto, respondí, entendiendo de repente la situación en la que me había metido. Comprendo perfectamente. Esa noche no dormí. Las piezas encajaban de forma perturbadora. La casona abandonada durante décadas. El inversionista extranjero que nunca aparecía personalmente. La prisa por renovar solo ciertas áreas. Los retrasos convenientes en las inspecciones oficiales. A la mañana siguiente, llegué temprano a la obra. Toño ya estaba allí, preocupado. ¿Qué pasó anoche, compadre? Vine a buscarte porque dejaste unas herramientas en mi camioneta y vi luces aquí abajo. Le conté todo. Necesitaba un testigo, alguien que supiera lo que había descubierto. Debemos ir a la Policía Federal, dijo Toño después de escucharme.
Esto está podrido. El comandante local ya está involucrado, respondí. Y no precisamente para investigar. Acordamos reunirnos después del trabajo para ir juntos a la ciudad de León, donde podríamos contactar autoridades federales sin levantar sospechas locales. Pero a media mañana, Mendoza apareció con un grupo de trabajadores que no conocíamos. Cambio de planes, anunció. El inversionista ha decidido acelerar la obra. Estos hombres se encargarán del sótano y los cimientos. Ustedes concéntrense en el segundo piso. Los nuevos trabajadores descendieron inmediatamente al sótano con equipo pesado. Durante todo el día escuchamos el ruido de demolición bajo nuestros pies. Cuando intenté bajar con el pretexto de buscar herramientas, uno de ellos me bloqueó el paso. Órdenes del arquitecto. Nadie baja hasta nuevo aviso. Al terminar la jornada, Toño y yo nos preparábamos para salir cuando Mendoza me llamó a su oficina provisional. Ernesto, el inversionista está muy impresionado con tu trabajo, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quiere ofrecerte un contrato exclusivo para supervisar todas sus propiedades, el doble de tu salario actual. Es muy generoso, respondí cautelosamente. Solo requiere absoluta discreción sobre ciertos aspectos históricos del edificio que podrían malinterpretarse. Tú entiendes, estas casas antiguas tienen muchas historias. No todas deben contarse. Era un soborno, obviamente, y también una amenaza velada. Lo pensaré, arquitecto. No lo pienses demasiado, advirtió, ya sin sonreír. Estas oportunidades son temporales. Esa noche, Toño no respondió a mis llamadas. Al día siguiente no apareció en la obra. Cuando pregunté por él, Mendoza comentó distraídamente que había pedido un permiso por emergencia familiar, pero la camioneta de Toño seguía estacionada 2 calles abajo. Lo sabía porque la había visto la tarde anterior. Para el mediodía, el miedo se había convertido en certeza. Estaba en peligro. Todos lo estábamos. Durante el descanso, llamé discretamente a Jacinto. «Viejo, ¿recuerdas esa fisura del sótano?» «¿Cuál fisura?», respondió confundido. «Nunca hubo ninguna fisura, jefe». La sangre se me heló. Jacinto había estado allí cuando la descubrimos. Había sido él quien me llamó para mostrarla. «Jacinto, ¿estás bien?» «Perfectamente, jefe. El arquitecto nos dio un bono esta mañana. Muy generoso. Dice que el proyecto va viento en popa». Entendí el mensaje. Todos habían sido comprados o amenazados. Solo yo quedaba por resolver. Fingí trabajar normalmente el resto del día, pero reuní discretamente mis herramientas personales. Había tomado fotos con mi celular la noche del descubrimiento. No eran muy claras, pero mostraban suficiente. Las envié a mi correo electrónico como respaldo. Al terminar la jornada, Mendoza me invitó a cenar para discutir los detalles de la nueva oferta. Me excusé diciendo que debía visitar a mi madre enferma, pero que lo llamaría mañana sin falta. En vez de ir a casa, conduje directamente a la terminal de autobuses y tomé el primer transporte a Ciudad de México. Durante el viaje, escribí un correo detallado a un primo que trabajaba en la Ciudad de México, adjuntando las fotos y explicando la situación. Si algo me pasaba, al menos quedaría registro. En la capital me hospedé en un hostal barato pagando en efectivo. Al día siguiente, utilizando el teléfono público del hostal, llamé a la Fiscalía General. Me dieron cita para 3 días después. Esa misma tarde, vi en las noticias que un incendio había destruido parcialmente la Casa Rivera en Guanajuato. «Fallas eléctricas en una renovación», explicaba el reportero. Entre los escombros habían encontrado 2 cuerpos calcinados, presuntamente trabajadores atrapados en el sótano. Reconocí la táctica inmediatamente. Estaban limpiando la escena, eliminando pruebas, y probablemente buscándome. Los 3 días siguientes viví con terror constante. Cambié de hostal, evité cámaras, pagué todo en efectivo. Cuando finalmente llegué a la fiscalía, me atendió un funcionario joven que escuchó mi historia con escepticismo creciente. «¿Tiene alguna prueba, señor Jiménez?».
Le mostré las fotos en mi celular. Eran borrosas, tomadas con poca luz. Apenas se distinguían formas que podrían ser cuerpos. Esto no es concluyente, dijo. Y según los reportes oficiales de Guanajuato, el incendio destruyó completamente el sótano. Cualquier evidencia que hubiera existido ya no está. ¿No pueden al menos investigar? Hay personas desaparecidas. Mi compadre Toño, por ejemplo. Presentaré un informe preliminar, concedió sin entusiasmo. Pero sin pruebas físicas, salí de la fiscalía derrotado. En el estacionamiento, un automóvil negro se detuvo junto a mí. La ventanilla bajó y reconocí al comandante Esparza. Ernesto, qué coincidencia. Justo veníamos a buscarte. El terror me paralizó momentáneamente. Luego, el instinto de supervivencia tomó control. Corrí entre los autos estacionados, escuchando pasos detrás de mí. Logré llegar a la calle principal y mezclarme con la multitud en una estación de metro. Esa noche, contacté a mi primo. Necesito desaparecer, le expliqué. Creo que mataron a Toño. Vienen por mí. Mi primo conocía a personas que podían ayudar. 3 días después, con documentos nuevos y el pelo teñido, crucé la frontera hacia Guatemala como Miguel Sánchez, supuestamente un comerciante de artesanías. Han pasado 2 años. Ahora vivo en un pueblo pequeño en El Salvador, trabajando como albañil bajo mi nueva identidad. A veces pienso en los cuerpos tras ese muro, en Toño, en los trabajadores que murieron en el incendio accidental. Me pregunto cuántas otras casas antiguas en Guanajuato guardan secretos similares. Cuántos poderosos han convertido el patrimonio histórico en cementerios clandestinos. A través de contactos, supe que la Casa Rivera finalmente se inauguró como Hotel Boutique el año pasado. Las reseñas en internet hablan de su auténtica restauración colonial y su respeto por la historia. Las fotos muestran a políticos y empresarios sonrientes en la ceremonia de apertura, entre ellos Mendoza y el licenciado Valdivia. El verdadero horror no fueron los cuerpos que encontré. Fue darme cuenta de que vivimos en un mundo donde desaparece más fácilmente un albañil que cuenta la verdad que un criminal que asesina para ocultarla, donde las antiguas paredes no solo guardan la historia, sino que la entierran. Cada noche reviso que las ventanas estén bien cerradas. Cada mañana me despierto sobresaltado, esperando ver la cara del comandante Esparza. Sé que nunca dejarán de buscarme. Hay demasiado en juego, demasiadas personas importantes involucradas. El terror no está en los edificios que se desmoronan, sino en los hombres que construyen imperios sobre cadáveres y silencio. Y en lo fácil que es desaparecer cuando sabes demasiado sobre los cimientos sobre los que se levanta el poder. La necesidad tiene cara de hereje, como decía mi padre. Cuando el ingeniero Méndez me ofreció trabajo en el turno nocturno, sabía que algo no cuadraba. Nadie pone cemento a las 2 de la madrugada, por más prisa que lleve la obra. Pero con Juanito enfermo y los medicamentos costando lo que cuestan, no estaba en posición de hacer preguntas incómodas. 800 pesos por noche, en efectivo. 5 noches. 4,000 pesos que significaban la diferencia entre ver a mi hijo recuperarse o seguir con esa fiebre que no cedía. Es simple, Rogelio, me explicó Méndez en su camioneta lujosa, mientras fumaba uno de esos cigarros caros. Necesitamos avanzar en la estructura del 3er nivel, sin que los inspectores del municipio metan sus narices. Ya sabes cómo es esto. Lo sabía perfectamente. Después de 15 años como albañil en Ciudad Juárez, había visto todo tipo de irregularidades en la construcción. Columnas con menos acero del requerido, cimientos insuficientes, materiales de segunda. Este edificio de oficinas en la zona industrial no sería el primero ni el último en evadir regulaciones. Trabajará solo,
continuó Méndez. De 10 de la noche a 5 de la mañana. Te dejaré la lista de lo que necesito que avances cada noche. Nada complicado. Levantar algunos muros, preparar columnas. Manuel te dejará los materiales listos. ¿Solo?, pregunté, algo inquieto. Las obras nunca se trabajan en solitario, menos de noche. El velador estará en la caseta de entrada, por cualquier cosa. Pero sí, en el edificio estarás tú solo. Es más, discreto así. Esa misma noche empecé. El edificio era una estructura de 3 niveles a medio terminar, ubicado al fondo de un terreno amplio rodeado por una barda perimetral. Las 2 primeras plantas ya tenían losas, pero la tercera era apenas un esqueleto de columnas y vigas, con algunos muros a medio levantar. El velador, don Ernesto, un hombre mayor con aspecto de llevar toda la vida en ese trabajo, apenas me miró cuando llegué. «No te metas en problemas, muchacho», fue todo lo que me dijo. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. El trabajo era sencillo, aunque agotador. Preparar mezcla, levantar muros divisorios siguiendo los trazos marcados con hilo fluorescente. La obra estaba iluminada precariamente con algunos reflectores temporales que creaban más sombras que luz. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de mi pala contra la mezcla o el ocasional ladrillo colocado en su posición. Fue alrededor de la 1 de la madrugada cuando sentí la primera señal. Una sensación innegable de estar siendo observado. Me giré bruscamente, paleta en mano, pero solo encontré oscuridad entre las columnas del fondo. Respiré profundo. El cansancio jugaba malas pasadas. Continué trabajando, pero la sensación persistía. A veces creía escuchar un leve sonido de respiración que no era la mía. Otras, me parecía detectar un movimiento en mi visión periférica. Cuando terminó mi turno, salí casi corriendo, sin siquiera limpiar bien mis herramientas. «¿Todo bien?», preguntó don Ernesto, viéndome salir acelerado. «Sí, solo cansado», respondí, evitando mencionar mis nervios. Necesitaba esos 4,000 pesos. La segunda noche fue peor. Apenas entré al tercer nivel, sentí inmediatamente la presencia. Esta vez, al mirar hacia las sombras del fondo, donde un pasillo sin terminar se perdía en la oscuridad, casi podría jurar que vi un contorno humano retroceder lentamente. Me quedé petrificado, con el corazón martilleando en mis oídos. «¿Quién anda ahí?», grité, intentando que mi voz sonara firme. Silencio absoluto. Me acerqué al área con pasos cautelosos, iluminando con mi lámpara. Nada. Solo varillas expuestas, bolsas de cemento a medio usar, y el viento colándose por los huecos donde irían las ventanas. Me convencí de que había sido mi imaginación. Tenía trabajo que hacer, pero la sensación de ser observado se intensificó con cada hora. Mientras mezclaba cemento, mientras colocaba ladrillos, mientras consultaba los planos dejados por Méndez. Ojos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos. En un momento, mientras estaba agachado ajustando un nivel de burbuja, escuché claramente el sonido de pisadas sobre escombros, seguido del tintineo metálico de una herramienta golpeando el suelo. Me levanté de un salto, blandiendo mi paleta como un arma. «Sé que hay alguien ahí. ¡Muéstrate!». Un ratón salió corriendo desde detrás de unas bolsas de cemento. Casi me reí de mi propio miedo. Casi. Porque la sensación persistía. Decidí buscar a don Ernesto y pedirle que me acompañara a revisar el edificio. Bajé las escaleras provisionales y crucé el terreno hacia la caseta, pero estaba vacía. Era extraño. El viejo nunca abandonaba su puesto. Regresé al edificio con la inquietante sensación de estar solo en el complejo. Al subir nuevamente al tercer nivel, me detuve en seco. Las herramientas que había dejado ordenadas sobre mi mesa de trabajo ahora estaban dispersas por el suelo.
mi nivel, mi plomada, mi cincel, todos arrojados como por una mano furiosa. «Esto no tiene gracia», dije en voz alta, aunque sabía que no era ninguna broma. Alguien había estado ahí mientras bajé a buscar al velador. El resto de la noche trabajé con una varilla de acero cerca, mirando constantemente por encima de mi hombro. Cuando terminó mi turno al amanecer, don Ernesto estaba de vuelta en su puesto, como si nunca se hubiera ido. «¿Dónde estabas anoche?», le pregunté, rondando el perímetro, muchacho. «Es mi trabajo». Su mirada evitaba la mía. «¿Algún problema?». Alguien o algo estuvo en el tercer nivel. Tiró mis herramientas. Don Ernesto me miró entonces, con una expresión extraña. «Estas obras viejas, a veces el viento hace cosas raras. Yo que tú no me preocuparía». Su actitud displicente solo aumentó mi inquietud. Consideré abandonar el trabajo, pero el recuerdo de Juanito en la cama, con su carita pálida y su respiración agitada, me hizo desistir. Solo 3 noches más. Podía soportarlo. Esa tarde, decidí investigar un poco. Pregunté a algunos compañeros sobre el edificio en construcción. Las respuestas fueron evasivas hasta que Chuy, un viejo conocido que trabajaba como plomero, me tomó aparte. «Ese edificio tiene historia, Rogelio», me dijo en voz baja. «Antes de que empezaran a construirlo, ahí había una bodega vieja. Dicen que la usaban para guardar mercancía ilegal. Hubo un enfrentamiento, hace como 1 año, varios muertos». «¿Y qué tiene que ver con lo que están construyendo ahora?». Chuy se encogió de hombros. «Nada, supongo. Pero es raro que el ingeniero Méndez quiera avanzar la obra de noche, ¿no crees? Hay rumores de que está metido en cosas turbias». Esa noche llegué al trabajo con un nudo en el estómago. Don Ernesto me entregó las llaves sin decir palabra, pero noté que evitaba mirarme directamente. Subí al tercer nivel y encontré todo tal como lo había dejado. Respiré profundamente y me dispuse a trabajar. Por alguna razón, las primeras horas transcurrieron tranquilas. Trabajé eficientemente, terminando una sección completa de muro divisorio. Quizás todo había sido producto de mi imaginación, amplificado por el eco de historias urbanas y el cansancio. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras mezclaba una nueva tanda de cemento, escuché un sonido que me heló la sangre. El inconfundible clic-clac metálico de una pistola siendo amartillada. Me giré lentamente. Al principio, no vi nada. Luego, desde las sombras del fondo, emergió una figura. Un hombre joven, nervioso, con una pistola en la mano. Vestía ropa sucia y tenía el aspecto de quien lleva días sin dormir bien. «¿Quién eres y qué haces aquí?», preguntó, con voz temblorosa. «Soy albañil», respondí, mostrando mis manos cubiertas de cemento. «Trabajo en el turno nocturno». «¿Quién te mandó? ¿Fue el chino?». La pistola temblaba en su mano. «No conozco a ningún chino. Me contrató el ingeniero Méndez, el que supervisa la obra». El hombre soltó una risa amarga. «Méndez. Claro». Se acercó un poco más, permitiéndome ver mejor su rostro demacrado. Tendría unos 25 años, pero sus ojos mostraban el cansancio de alguien mucho mayor. «¿Sabes qué están construyendo realmente aquí?». Negué con la cabeza, paralizado entre el miedo y una extraña curiosidad. «Este no es un edificio de oficinas, es una fachada». Miró nerviosamente hacia las escaleras. «Debajo del cimiento del área norte están construyendo un túnel. Un túnel que conecta con las bodegas del otro lado de la calle». Sus palabras comenzaron a darle sentido a todo: las prisas de Méndez, el trabajo nocturno, las áreas específicas donde me pedía trabajar, todas lejos de la sección norte. «¿Quién eres tú?», pregunté. «Trabajaba para ellos, transportando cosas».
Pero vi algo que no debía ver. Llevo escondido aquí 3 días. Ellos no saben que sigo en el edificio. El sonido de un vehículo aproximándose nos sobresaltó a ambos. El hombre se tensó visiblemente. «Ya están aquí», susurró. «Vienen cada noche cuando tú terminas. A seguir excavando». «Déjame ayudarte», ofrecí. «Podemos ir con la policía». Él rió amargamente. «¿La policía? Algunos de ellos están metidos en esto. Nadie puede ayudarme». Se escucharon voces y pasos subiendo por las escaleras. El hombre retrocedió hacia las sombras. «Si valoras tu vida y la de tu familia, no habrás visto nada esta noche», dijo antes de desaparecer entre las columnas del fondo. Apenas tuve tiempo de volver a mi trabajo cuando aparecieron 3 hombres. Uno era el ingeniero Méndez. Los otros 2, desconocidos con el inconfundible aspecto de quienes están acostumbrados a la violencia. «Rogelio, terminaste temprano hoy», dijo Méndez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te pagaré completo, no te preocupes». «Ya casi acababa esta sección, ingeniero», respondí, intentando que mi voz sonara normal. «Perfecto. Mis colegas y yo tenemos que revisar unos detalles técnicos. Puedes irte ya». No necesité que me lo dijeran 2 veces. Recogí mis cosas evitando mirar hacia el fondo del edificio, donde sabía que el hombre seguía escondido. Mientras bajaba las escaleras, escuché a uno de los hombres preguntar: «¿Estás seguro de que es confiable?». No escuché la respuesta de Méndez. Don Ernesto no estaba en su caseta cuando salí. El portón principal estaba abierto, con 2 camionetas de lujo estacionadas junto a la entrada. Me alejé rápidamente, con el corazón martilleando en mi pecho. Esa noche no dormí. Le di vueltas al asunto una y otra vez, debatiéndome entre la responsabilidad moral y la seguridad de mi familia. Por la mañana, tomé mi decisión. Llamé a un número anónimo de denuncia ciudadana y reporté actividades sospechosas en la construcción, mencionando específicamente la posibilidad de un túnel en la zona norte. Cuando llegué esa noche para mi cuarto turno, supe inmediatamente que algo andaba mal. Había patrullas alrededor del perímetro y cinta amarilla bloqueando la entrada. Un policía me detuvo cuando intenté acercarme. «Área restringida, señor». «Trabajo aquí», expliqué. «Soy albañil del turno nocturno». El oficial me miró con sospecha. «Vamos a necesitar su declaración entonces. Esta mañana se reportó un homicidio múltiple en este lugar». Mi sangre se heló. ¿Homicidio? 3 cuerpos encontrados en el 3er nivel. Uno de ellos identificado como Eduardo Méndez, ingeniero a cargo de la obra. Mientras me llevaban a la comandancia para declarar, entendí la magnitud de lo que había desencadenado. Mi denuncia anónima probablemente había alertado a personas dentro de la misma policía, como había advertido el joven. Alguien había tomado medidas drásticas para silenciar a Méndez y sus compañeros. Mi declaración fue simple. Yo era un albañil contratado para trabajo nocturno. No sabía nada de actividades ilícitas. Nunca había visto a nadie más en el edificio. Omití completamente al joven de la pistola. Si seguía vivo, no sería yo quien lo expusiera. Me dejaron ir al amanecer, advirtiéndome que no saliera de la ciudad. En las noticias locales, el caso se presentó como un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. La policía descubrió un túnel en construcción que conectaba con las bodegas al otro lado de la calle. No se hizo mención de detenidos. Una semana después, mientras trabajaba en otra obra, vi de lejos a don Ernesto, el velador. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que él desviara la suya y se alejara apresuradamente. Nunca más volví a verlo. Con el dinero de las 3 noches pude comprar los medicamentos para Juanito, quien se recuperó completamente de su enfermedad. Nunca cobré la 4ª y 5ª noche, obviamente.
Tampoco volví a trabajar en turnos nocturnos, sin importar cuán desesperado estuviera por dinero. A veces, cuando paso cerca de ese edificio, ahora abandonado, con sellos oficiales de clausura, siento que alguien me observa desde las ventanas vacías del tercer nivel. Un recordatorio de que en esta ciudad, la verdadera pesadilla no son los fantasmas ni los monstruos, sino los secretos que se esconden a plena vista, entre varillas y cemento. No sé qué pasó con el joven de la pistola, si logró escapar, si fue una de las víctimas encontradas, aunque los reportes mencionaban solo 3 cuerpos, o si sigue ahí, escondido entre las sombras de una obra que nunca se terminará. Lo que sí sé es que cada vez que escucho sobre una construcción urgente, o veo edificios levantándose a toda prisa, me pregunto qué secretos esconden sus cimientos. Y cada noche, antes de dormir, reviso 2 veces las cerraduras de las puertas, no por miedo a lo sobrenatural, sino por la certeza de que los verdaderos monstruos caminan entre nosotros, visten ropa cara, conducen camionetas lujosas y saben exactamente cuánto vale el silencio de un hombre necesitado. El primero en ver los huesos fue Toño. Estábamos excavando los cimientos para el nuevo complejo comercial en las afueras de Morelia, una obra que prometía 6 meses de trabajo seguro, algo escaso en estos tiempos. La retroexcavadora había removido una capa profunda de tierra, y Toño, bajando para nivelar manualmente, se quedó paralizado. «¡Hey, Don Chuy!», llamó con voz temblorosa. «Creo que debe ver esto». Los 5 dejamos nuestras herramientas y nos acercamos. En la tierra húmeda sobresalía claramente lo que parecía ser un fémur humano. Con cada nueva palada cuidadosa aparecieron más restos: costillas, parte de una pelvis y finalmente un cráneo con un agujero perfectamente redondo en la parte posterior. Jesús Domínguez, nuestro capataz y quien llevaba 20 años en la construcción, se quitó el casco y se persignó. «Un tiro en la nuca», murmuró. Este cristiano recibió el famoso tiro de gracia. Marcos, el más joven de nosotros, de apenas 23 años, ya estaba sacando su teléfono. «Hay que llamar a la policía». Fue Ramiro quien le detuvo la mano. A sus 50 y tantos años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, producto de años trabajando en construcción, tenía una autoridad natural entre nosotros. «Espera, muchacho. Pensemos un momento qué significa esto para todos». Lo que siguió fue una conversación que cambiaría nuestras vidas. Ramiro expuso la situación con brutal claridad. Si reportábamos el hallazgo, la obra sería clausurada durante semanas, quizás meses. La policía acordonaría el área, el Instituto Nacional de Antropología intervendría, habría investigaciones. ¿Alguno de ustedes puede permitirse perder este trabajo?, preguntó Ramiro, mirándolos a todos. Sabía la respuesta. Toño, con 3 hijos pequeños y una esposa enferma. Marcos, quien enviaba la mitad de su sueldo a su madre viuda en Oaxaca. El flaco, endeudado hasta el cuello por un préstamo que pidió para el tratamiento de su padre diabético. Yo mismo, Ernesto, con 2 trabajos para mantener a mis hijos en la universidad, el primero de la familia en llegar tan lejos. «Podría ser una fosa clandestina», dijo Don Chuy, vocalizando lo que todos pensábamos. «De esas que aparecen en las noticias». Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Todos sabíamos lo que significaban esas fosas. Carteles, desaparecidos, familias destrozadas buscando a sus seres queridos. Fue el flaco quien rompió el silencio. «La obra tiene permiso para este terreno. Si estaban aquí, es porque alguien quería que nunca los encontraran. Y quizás ese alguien no querrá que los encontremos ahora», añadió Toño con voz apenas audible. La decisión se tomó sin palabras,
Cubriríamos los restos. Desplazaríamos la zapata del edificio 2 metros hacia el norte y nunca hablaríamos de esto. Don Chuy, quien debía reportar cualquier modificación al plano, dijo que inventaría algo sobre la composición del suelo. En menos de una hora, aquellos huesos anónimos volvían a estar bajo tierra, esta vez bajo una gruesa capa de concreto. Esa noche, ninguno durmió bien. Yo no dejaba de pensar en las familias que quizás seguían buscando a esa persona. En mi mente, el cráneo con el agujero de bala me miraba acusadoramente. Al día siguiente, el trabajo continuó con aparente normalidad, pero algo había cambiado entre nosotros. Hablábamos menos. Evitábamos mirarnos a los ojos. Cuando el ingeniero visitó la obra y preguntó por el cambio en los planos, Don Chuy explicó con voz firme algo sobre rocas subterráneas que dificultarían la construcción. El ingeniero pareció aceptarlo sin cuestionar. 3 días después de nuestro macabro descubrimiento, notamos la camioneta. Una Suburban negra con vidrios polarizados que se estacionaba al otro lado de la calle, siempre con el motor encendido. A veces permanecía ahí 1 hora, a veces solo minutos. Nunca vimos quién conducía. «Nos están vigilando», susurró Marcos mientras almorzábamos. «Saben que encontramos algo». «No seas paranoico», respondió Ramiro, pero su mano temblaba ligeramente al sostener su torta. «Nadie sabe nada». 1 semana después del hallazgo, Toño no se presentó al trabajo, ni el siguiente día. Sus llamadas iban directamente al buzón. Don Chuy fue a su casa y regresó con el rostro sombrío. La esposa de Toño dijo que había salido 3 noches atrás a comprar medicinas y nunca volvió. Puso una denuncia, nos informó Don Chuy, pero ya saben cómo son estas cosas. Lo sabíamos. En Michoacán, los desaparecidos se contaban por miles. La policía tomaría los datos y poco más. Esa misma tarde, el ingeniero volvió a la obra acompañado por 2 hombres trajeados que nunca habíamos visto. Inspeccionaron precisamente el área donde habíamos reubicado la zapata, tomaron medidas, hicieron preguntas. Uno de ellos se me acercó mientras mezclaba cemento. ¿Encontraron algo inusual cuando excavaron aquí?, preguntó casualmente, como quien no quiere la cosa. Nada, señor, respondí, evitando su mirada. Solo tierra y piedras. Me observó unos segundos más de lo necesario antes de asentir e irse. Esa noche, vomité 2 veces al llegar a casa. Al día siguiente, la Suburban ya no estaba. En su lugar había una camioneta roja. Diferentes vehículos, pero la misma sensación de estar siendo observados. En la obra, el ambiente era cada vez más tenso. Marcos había comenzado a tomar, algo que nunca hacía en horario laboral. El flaco hablaba de renunciar e irse a Guadalajara con su primo. Don Chuy parecía haber envejecido años en días. 2 semanas después del hallazgo, los medios locales reportaron el descubrimiento de un cuerpo en las afueras de la ciudad. La descripción coincidía con Toño. La causa de muerte, un disparo en la nuca. El reportaje mencionaba que sus manos mostraban rastros de cemento. Esa noche nos reunimos en casa de Don Chuy. El miedo era palpable. «Tenemos que hablar con alguien», dije, incapaz de soportar más. Lo que encontramos podría estar relacionado con la muerte de Toño. «¿Y qué diremos?», respondió Ramiro con amargura. «¿Que encontramos restos humanos y decidimos convertirlos en parte de los cimientos? Somos cómplices ahora. Y si Toño murió por lo que creo, no fue por encontrar los huesos, fue por hablar de ellos». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Marcos, con la voz quebrada por el miedo. «Que Toño debió hablar con alguien, su esposa, un amigo. Quizás intentó hacer lo correcto por su cuenta, y alguien lo supo». La revelación nos golpeó con fuerza. Si Ramiro tenía razón, quienquiera que hubiera matado a Toño sabía del hallazgo, y sabía quiénes éramos.
Los días siguientes fueron una pesadilla de paranoia. Cada desconocido en la calle podía ser una amenaza. Cada llamada podía traer malas noticias. En la obra, el concreto ya cubría completamente el área de los cimientos. Pronto comenzaría la estructura metálica. Parte de mí esperaba que con el tiempo, todo quedara enterrado no solo físicamente, sino también en nuestras memorias. Fue una falsa esperanza. Una semana después, mientras regresaba a casa, un auto se detuvo junto a mí. La ventanilla bajó y reconocí al hombre que me había interrogado en la obra. Ernesto Vega, ¿verdad? Suba, por favor. Tenemos que hablar. No era una invitación. Durante el trayecto, el hombre se presentó como Gómez, sin especificar de qué organización o entidad. Me llevaron a una casa en las afueras, donde me esperaba otro hombre, mayor, de aspecto autoritario. Sabemos lo que encontraron, dijo sin preámbulos. Y sabemos que lo ocultaron. No tenía sentido negarlo. Les conté todo, esperando que mi cooperación significara algo. El hombre mayor asintió mientras escuchaba. Esos restos que encontraron pertenecen a personas desaparecidas en 2013. El terreno era propiedad de alguien vinculado al crimen organizado antes de ser expropiado y vendido a los desarrolladores actuales. No sabíamos... Me interrumpió. No estamos interesados en ustedes, sino en quien está monitoreando la obra. Alguien que teme que esos cuerpos sean encontrados y vinculados a ellos. Alguien que ya mató a su compañero. Comprendí entonces que estos hombres no eran criminales, sino probablemente agentes federales o de inteligencia. Estaban usándonos como cebo, esperando que quien vigilaba la obra cometiera un error. ¿Qué quieren que haga? Nada diferente. Vuelva al trabajo, actúe normal, nosotros nos encargaremos. Al día siguiente, compartí esta información solo con Don Chuy. Decidimos no decirles nada a los demás todavía. El miedo podría hacerlos actuar de forma sospechosa. 3 días después, cuando llegamos a la obra, encontramos un grafiti recién pintado en la pared exterior. La tierra siempre devuelve lo que se le da. Don Chuy quiso cancelar el trabajo ese día, pero el contratista se negó. Es solo vandalismo, dijo, aunque su mirada evitaba la nuestra. A mediodía, mientras vaciábamos concreto, vi que el flaco miraba insistentemente hacia la calle. Siguiendo su mirada, noté un hombre recargado en un poste, observándonos sin disimulo. No volteen, susurré. Pero creo que nos están vigilando abiertamente ahora. Esa tarde, mientras cargábamos herramientas en la camioneta, el hombre se acercó a nosotros. El flaco instintivamente tomó una barra metálica. Tranquilos, dijo el desconocido, mostrando las manos vacías. Solo quiero hablar con el que llaman Don Chuy. Nuestro capataz dio un paso adelante, con una dignidad que siempre he admirado. ¿Soy yo? El hombre sonrió. Tengo un mensaje para ustedes. El jefe está preocupado por lo que encontraron y por lo que puedan decir. Les ofrece 50,000 pesos a cada uno por su silencio y por un pequeño favor adicional. ¿Qué favor?, preguntó Don Chuy, aunque sospecho que todos intuíamos la respuesta. Necesitamos acceso al sitio esta noche. Hay más cosas enterradas que deben ser reubicadas antes de que el edificio avance más. Más cuerpos. Querían desenterrar más cuerpos, probablemente con evidencia que podría incriminarlos. Don Chuy nos miró uno por uno. Una conversación silenciosa pasó entre nosotros. Necesito consultarlo con los muchachos, dijo finalmente. El hombre asintió. Tienen hasta mañana. Esa noche nos reunimos nuevamente. La oferta era tentadora para hombres en nuestra situación económica.
pero también entendíamos lo que significaba realmente. Seríamos cómplices no solo de encubrir un crimen pasado, sino de ayudar activamente a los criminales. Si aceptamos, nunca nos dejarán en paz. Dije, siempre sabrán que pueden comprarnos. Y si rechazamos, acabaremos como Toño, respondió el flaco. Fue don Chuy quien propuso el plan. Aceptaríamos aparentemente, pero avisaríamos a los agentes que me habían contactado. Ellos podrían preparar un operativo para atrapar a quienes vinieran a recuperar los cuerpos. El plan parecía sólido. Contacté al agente Gómez, quien se mostró muy interesado. Acordamos los detalles, aceptaríamos la oferta, entregaríamos las llaves y nos mantendríamos lejos. Los agentes harían el resto. Al día siguiente, don Chuy informó al mensajero que aceptábamos. Se acordó que esa misma noche, a las 23 horas, dejaríamos la obra accesible y nos retiraríamos. Pero algo salió terriblemente mal. Ya fuera que los criminales estuvieran infiltrados en las agencias o que hubieran detectado movimientos sospechosos alrededor de la obra, llegaron antes de lo acordado. A las 21:30, mientras don Chuy y yo esperábamos en un auto estacionado a 2 cuadras para confirmar que todo marchara según el plan, vimos llegar 3 camionetas. Hombres armados descendieron y entraron a la obra. 10 minutos después escuchamos los primeros disparos. Lo que siguió fue un infierno. Un enfrentamiento entre los criminales y los agentes que aparentemente ya estaban posicionados dentro. Las sirenas comenzaron a sonar por toda la ciudad. Balas trazadoras iluminaban el cielo nocturno. Desde nuestra posición podíamos ver el caos desarrollándose en la obra que había sido nuestro sustento. A la mañana siguiente, los noticieros reportaron un enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros de un cartel local. 8 muertos, incluyendo 3 agentes. La nota mencionaba que la operación buscaba recuperar restos de personas desaparecidas. Ninguno de nosotros volvió a la obra. El proyecto quedó suspendido indefinidamente. 2 días después, Marcos partió hacia Oaxaca. El flaco desapareció sin despedirse. Don Chuy fue llamado a declarar ante la fiscalía. Yo recibí una visita del agente Gómez. Tenía el brazo vendado y el rostro marcado por la fatiga. Su información era correcta, me dijo. Pero alguien los alertó. Estamos investigando quién. Me entregó un papel con una dirección en Ciudad de México y un número de teléfono. Por su seguridad, debería considerar irse de Morelia por un tiempo. Este contacto puede ayudarle a encontrar trabajo allá. 3 días después estaba en un autobús hacia la capital. Dejé atrás mi trabajo, mi pequeño departamento, incluso la posibilidad de ver a mis hijos graduarse. Don Chuy me dijo que él también se iría, pero a Tijuana, donde tenía familia. Han pasado 6 meses, trabajo en una constructora más pequeña, con otro nombre, otros documentos. A veces veo noticias de Morelia. El caso sigue abierto. Han encontrado más cuerpos en el terreno de la obra, que ahora es conocido como la fosa del centro comercial. Familias de desaparecidos acuden con fotos, esperando identificar a sus seres queridos. El terror verdadero no fueron los huesos que encontramos, ni siquiera la muerte de Toño. El verdadero horror fue darme cuenta de lo fácil que es cruzar una línea, una simple decisión tomada por miedo o necesidad, y cómo esa decisión puede desencadenar una cascada de consecuencias irreversibles. Cada noche sueño con ese cráneo, con su perfecto agujero de bala, mirándome desde la tierra húmeda. En mis pesadillas me pregunta, ¿quién hablará por los muertos si los vivos eligen callar? No tengo respuesta. Solo el peso del silencio que elegimos mantener y que al final resultó más pesado que cualquier carga que hayamos levantado en la obra. A veces, en la nueva construcción donde trabajo, mientras mezclo cemento y levanto muros, me pregunto qué secretos guarda esta tierra, y por un momento, dudo antes de cavar.
Tomás jamás olvidaría el día que llegó a la casona en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas. El viejo edificio colonial, con sus 3 siglos de historia, parecía dormitar bajo el sol de enero cuando el arquitecto Gutiérrez lo presentó al propietario, un norteamericano llamado Warren Keller. «Este es Tomás Méndez», dijo el arquitecto, «el mejor restaurador de edificios coloniales en Chiapas. Sus manos han devuelto la gloria a docenas de casonas». A sus 42 años, Tomás ya había restaurado suficientes edificios históricos para reconocer los signos. Grietas disimuladas bajo capas de pintura reciente. Olor a humedad oculto tras incienso caro. Madera crujiente disfrazada con cera artesanal. Esta casona necesitaba mucho más que un retoque cosmético. «La casa perteneció a mi esposa», explicó Keller en un español fluido pero con acento marcado. «Su familia la abandonó durante la Revolución. Me ha tomado 20 años recuperar la propiedad legalmente». Keller, un hombre delgado de unos 60 años, vestía como local, pero algo en su mirada inquietaba a Tomás. Había visto esa expresión antes, en propietarios que ocultaban cosas sobre sus edificios para ahorrar dinero o evitar trámites con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. «Quiero una restauración completa, pero con condiciones», continuó Keller mientras recorrían los pasillos con pisos de terracota. «El ala este está prohibida. Ahí están mis habitaciones personales y mi estudio. Bajo ninguna circunstancia deben entrar tú o tus hombres». Tomás intercambió una mirada con el arquitecto. Era inusual, pero no imposible trabajar con esa restricción. El presupuesto que ofrecía Keller compensaba cualquier inconveniente. «También trabajarán solo cuando yo esté presente», añadió Keller. «Tengo objetos de valor y prefiero supervisar personalmente». El trabajo comenzó una semana después. Tomás seleccionó cuidadosamente a su equipo. Su cuñado Pedro, experimentado en carpintería colonial; Ernesto, especialista en pisos de barro y azulejos Talavera; y Julián, su aprendiz de 22 años, hijo de su compadre en Chamula. Con ellos había restaurado la Catedral de San Cristóbal y varias casonas del siglo XVII. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, aunque con incomodidades. Keller observaba constantemente, apareciendo silenciosamente en habitaciones donde trabajaban. «Parece un fantasma», comentó Pedro durante un almuerzo. «Nunca lo escucho llegar». Más extraño resultaba la rutina de Keller. Cada tarde a las 4, independientemente del trabajo en curso, los hacía salir. «Continuaremos mañana», anunciaba invariablemente. Desde la calle, Tomás notaba que las luces del ala prohibida se encendían y a veces le parecía escuchar ruidos. Muebles arrastrados, golpes sordos, ocasionalmente lo que sonaba como llanto. «Los gringos tienen sus manías», comentó Ernesto, «mientras pague puntual». El descubrimiento llegó durante la 6ª semana. Trabajaban en el muro divisorio entre el salón principal y uno de los dormitorios cuando Julián, removiendo un panel de yeso deteriorado, golpeó accidentalmente más fuerte de lo necesario. El muro, que parecía sólido, cedió revelando un espacio oculto entre paredes. «Don Tomás, venga a ver esto», llamó Julián, nervioso. Tomás se acercó. El hueco en la pared revelaba un pasadizo estrecho, un espacio de apenas medio metro entre los muros. «Es un muro falso», explicó a sus trabajadores. «Común en casas coloniales para esconder cosas durante revueltas». Fue entonces cuando notaron las marcas en el interior del pasadizo. Inicialmente parecían simples rayas en la pared opuesta, pero al iluminar con la linterna del celular, Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eran marcas de arañazos,
algunas tan profundas que habían dejado surcos en la piedra caliza. Y más perturbador aún, a la altura donde estaría una mano, manchas oscurecidas que Tomás, tras décadas de restauración, reconoció inmediatamente. «Es sangre», murmuró. «Muy antigua, pero sangre». El pasadizo parecía extenderse hacia el ala prohibida. Tomás dudó, pero su curiosidad profesional pudo más. «Esperen aquí», ordenó, y con la linterna en mano, se introdujo en el estrecho corredor. El pasadizo giraba, siguiendo el contorno de habitaciones que Tomás nunca había visto. Las marcas continuaban a intervalos irregulares. Algunas parecían formar palabras indescifrables. Después de unos 10 metros, el corredor se ensanchaba ligeramente frente a lo que parecía una mirilla disimulada. Tomás se acercó y miró. Lo que vio al otro lado lo dejó paralizado. La habitación parecía un laboratorio improvisado, con mesas metálicas, equipos médicos y, más perturbador, lo que parecían jaulas. Grandes, del tamaño adecuado para un humano. 3 de ellas estaban vacías, con la puerta abierta. La cuarta contenía una figura encogida en la esquina. Tomás retrocedió instintivamente, chocando contra la pared opuesta. El sonido, aunque leve, pareció resonar en el pasadizo. De inmediato escuchó movimiento al otro lado. Cuando volvió a mirar, vio a Keller entrando precipitadamente a la habitación, mirando alrededor con expresión alarmada. Retrocedió lo más silenciosamente posible, llegando sudoroso y pálido donde sus compañeros esperaban. «¿Qué vio?», preguntó Pedro, preocupado por su expresión. «Necesitamos irnos», respondió Tomás. «Ahora». Pero antes de que pudieran moverse, escucharon la voz de Keller llamando desde el pasillo. «Tomás, ¿dónde están todos?». No había tiempo para disimular el hueco en la pared. Cuando Keller entró a la habitación, su mirada se dirigió inmediatamente al muro expuesto. Su rostro, normalmente inexpresivo, sufrió una transformación aterradora. «Les dije que no entraran en ciertas áreas», dijo con una calma que contrastaba con la furia en sus ojos. «Fue un accidente», explicó Tomás. «El muro estaba comprometido y...» «Guarden sus herramientas», interrumpió Keller. «El trabajo de hoy ha terminado». Esa noche, reunido con su familia en su modesta casa en las afueras de San Cristóbal, Tomás no podía quitarse de la mente lo que había visto. Su esposa Dolores notó su preocupación. «¿Qué pasa? Te veo inquieto desde que llegaste». Tomás le contó todo: las prohibiciones extrañas, el pasadizo descubierto, lo que había visto al otro lado. «Tienes que denunciarlo», insistió Dolores. «Si tiene a alguien encerrado...» «¿Y qué pruebas tengo? ¿Que vi algo a través de un agujero en una pared que no debía romper? Además, Keller tiene conexiones. He visto policías visitándolo». Esa noche, Tomás apenas durmió. Al día siguiente, decidió enfrentar a Keller directamente. Llegó temprano a la casona, antes que el resto de su equipo. Para su sorpresa, la puerta principal estaba entreabierta. «Señor Keller», llamó mientras entraba cautelosamente. La casa estaba en silencio. Tomás avanzó hacia el salón donde habían descubierto el pasadizo. El hueco en la pared estaba cubierto con plástico, pero lo que llamó su atención fue un sobre en el suelo con su nombre escrito. Dentro había un fajo de billetes y una nota. «Terminen el trabajo sin hacer más preguntas. El área comprometida queda bajo mi responsabilidad». Tomás se quedó mirando el dinero. Era una suma considerable, más que suficiente para compensar cualquier complicación, pero también parecía un soborno, una compra de su silencio. Movido por una mezcla de curiosidad y preocupación, caminó hacia el ala prohibida. Las puertas, normalmente cerradas con llave, estaban abiertas. «¿Señor Keller?», volvió a llamar sin recibir respuesta. Al entrar al laboratorio,
que había vislumbrado a través del pasadizo, Tomás descubrió que había sido parcialmente desmantelado. Las jaulas seguían allí, pero el equipo médico había desaparecido. Sobre una mesa quedaba un cuaderno abierto. Al acercarse, vio que estaba lleno de anotaciones en inglés y diagramas médicos que no comprendía. Un ruido sutil lo alertó. Del otro lado de una puerta entreabierta, escuchó un gemido débil. Al abrirla, encontró un dormitorio austero con una cama simple. Sentada al borde, una mujer joven de aspecto indígena lo miraba con ojos asustados. ¿Quién eres?, preguntó en tzotzil, el idioma maya local que Tomás entendía parcialmente por su trabajo con artesanos de Chamula. Soy Tomás, el restaurador, respondió en español. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? La mujer parecía desnutrida y desorientada. En su brazo vio marcas de inyecciones. Las otras se fueron, dijo en una mezcla de tzotzil y español. Él las llevó anoche, cuando escuchó ruido en las paredes. Dijo que vendría por mí después. Tomás sintió náuseas al comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No sé. Muchas lunas. Él nos da medicinas, toma nuestra sangre. Dice que está buscando algo especial en nosotras. Tomás tomó una decisión instantánea. Vamos a sacarte de aquí. Ayudando a la joven a ponerse de pie, Tomás la guió hacia la salida. Estaba tan concentrado en escapar que no notó la figura en el pasillo hasta que estuvo frente a ellos. Keller, con una jeringa en la mano. Estaba esperando a tus compañeros para explicarles, dijo Keller con la misma calma artificial. Pero parece que tendré que lidiar contigo primero. ¿Qué está haciendo con estas mujeres?, demandó Tomás, protegiendo a la joven con su cuerpo. Investigación, respondió Keller como si fuera obvio. Las comunidades indígenas de Chiapas tienen marcadores genéticos únicos. Resistencia a enfermedades que podrían valer millones en la industria farmacéutica. Estas mujeres están contribuyendo al avance científico. Están prisioneras, replicó Tomás. Voy a denunciarlo. Keller sonrió. ¿A quién? ¿A las autoridades que me han permitido operar durante años a cambio de participación en las ganancias futuras? ¿O quizás al Instituto de Antropología que está más preocupado por estos muros antiguos que por quienes viven entre ellos? Mientras hablaba, Keller se acercaba lentamente. Tomás notó que la jeringa contenía un líquido transparente. Mi investigación es demasiado importante, continuó Keller. No puedo permitir interrupciones ahora. Lo que sucedió después ocurrió en segundos. Keller se abalanzó hacia ellos. Tomás empujó a la joven hacia un lado y enfrentó a Keller. En el forcejeo, el norteamericano era sorprendentemente fuerte para su edad. La jeringa rozó el brazo de Tomás, pero antes de que pudiera inyectar el contenido, Tomás logró empujarlo. Keller tropezó hacia atrás, chocando contra la pared recién expuesta. El muro, ya debilitado por la apertura del día anterior, cedió bajo el impacto. Keller cayó dentro del pasadizo oculto, golpeándose la cabeza contra la piedra expuesta. Un crujido seco resonó en el espacio estrecho. Tomás se acercó cautelosamente. Keller yacía inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos, un hilo de sangre brotando de su cabeza hacia las antiguas manchas en el suelo del pasadizo. Las horas siguientes fueron caóticas. Tomás contactó primero a su cuñado Pedro, quien trajo a su compadre policía. Al registrar la propiedad, encontraron documentación que confirmaba los experimentos de Keller con mujeres indígenas, a quienes reclutaba con promesas de trabajo en Estados Unidos. También descubrieron cuentas bancarias y correos electrónicos implicando a funcionarios locales. La joven, llamada Lucía, era de una comunidad cercana a Ocosingo. Había desaparecido 8 meses atrás. Con su testimonio y la evidencia encontrada, las autoridades federales intervinieron, iniciando una investigación que eventualmente llevó al arresto de 3 funcionarios municipales y un delegado del Instituto de Salud.
Las otras mujeres nunca fueron encontradas. La última anotación en el cuaderno de Keller sugería que habían sido transferidas a la fase secundaria en una instalación cerca de la frontera con Guatemala. 6 meses después, Tomás regresó a la casona colonial, ahora bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología. Le habían contratado para completar la restauración, esta vez documentando exhaustivamente los pasadizos ocultos y otros elementos históricos previamente desconocidos. Mientras trabajaba en reparar el muro donde Keller había muerto, encontró algo que había pasado desapercibido. Una pequeña libreta metida entre las piedras. Contenía nombres y fechas, escritos con diferentes caligrafías. Tomás reconoció algunas palabras en tzotzil. Eran registros dejados por personas previamente atrapadas en ese pasadizo, algunas con fechas que se remontaban a la época colonial. El terror verdadero no estaba en fantasmas ni monstruos sobrenaturales. Estaba en la evidencia de que la casona había servido durante siglos como escenario para la explotación humana. Los españoles habían usado esos mismos pasadizos para ocultar indígenas de los censos. Los hacendados durante el Porfiriato habían mantenido trabajadores cautivos ante amenazas de levantamientos. Y ahora Keller, con su fachada de investigación científica, había continuado una tradición centenaria de abuso. Mientras sellaba nuevamente el muro, esta vez con una placa conmemorativa que documentaba su oscura historia, Tomás reflexionaba sobre cómo algunos terrores sobreviven al tiempo, adaptándose a nuevas épocas pero manteniendo su esencia depredadora. La verdadera restauración no consistía solo en preservar paredes antiguas, sino en asegurarse de que las historias que ocultaban no quedaran sepultadas con ellas. A veces, durante las largas tardes de trabajo, Tomás creía escuchar arañazos dentro de las paredes. No eran fantasmas, se recordaba a sí mismo. Era el eco de la memoria, la resonancia de injusticias pasadas que se negaban a permanecer enterradas bajo capas de yeso y silencio.